para poder solucionar el problema. Muy bien, entonces el objetivo de la clase del día de hoy es reconoce y explica el significado de nación y su tipología. Como les vuelvo a decir, este tópico quería abordarlo solo en una clase, pero me di cuenta de que por el desconocimiento del tópico y por la complejidad he decidido dividirlo en dos. El día de hoy hablamos de nación y la próxima semana de por qué el Perú no es una nación. Y por lo tanto, no, el Estado-Nación es un proyecto inconcluso hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el significado de nación y su tipología? Mucho, en el sentido común, mucho se habla sobre esto, se comenta la nación peruana, se habla en el sentido común que los países son automáticamente naciones y se tiene un entendimiento muy básico y rudimentario sobre qué es nación, y el día de hoy lo vamos a ver desde un enfoque racional, filosófico y sociológico, también político, sobre qué es esto de nación y sobre todo su tipología, para que con esa base, cuando hablemos la próxima clase de por qué el Perú no es un Estado-nación, no es una nación como tal, ya se tenga una base teórica en torno al cual también muchos intelectuales peruanos lo han señalado y que es, desde mi punto de vista, la causa fundamental de nuestra crisis política. Como siempre lo solemos hacer, vamos a comenzar con una afirmación, con una máxima, y voy a pedir a alguien que lo pueda leer, que pueda leer lo que tenemos ahí. Profesor, ¿lo puedo leer? Profesor, yo, por favor. A ver, la señorita que primero utilizó su micrófono, a ver quién fue, ella puede participar. Ok, profesor. La cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de su pueblo. Mahatma Gandhi. Muy bien, gracias. He decidido poner esta afirmación bien popular porque su mismo, como ya lo acabo de decir, es bien popular en el sentido común. Valga la redundancia. Este también. La India hace referencia, la India y su historia hace referencia sobre todo a este debate sobre la nación. Son los que... A ver, señorita, ¿puede apagar su micrófono? Se está filtrando el sonido. ¿A quién está encendido? Está con el micrófono encendido. Muy bien, entonces continuamos. Hay muchos intelectuales que hablan del término nación, muchos intelectuales que hablan de nación, y hay un grupo de intelectuales de origen de la India, Homi Bhabha, Partha Chatterjee, Spivak, entre otros más. En otras palabras, hay mucha teorización sobre lo que es la nación y desde esta perspectiva. Entonces, porque la cultura india y en particular es bien compleja, es multicultural, es pluricultural, pero a pesar de eso, y Hugo Neira también lo señala en su libro, es considerado una nación a pesar de las múltiples diferencias que existen en su interior. Entonces acá nos dice Gandhi, la cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de su pueblo. Esto de alma, entonces hay que ver el significado griego de alma para dar un significado, para la redundancia de este término, porque alma en el original griego hace referencia al pensamiento, al razonamiento, al mundo subjetivo, cognitivo, emocional, sentimental de la persona. Y esto del alma del pueblo, por eso decía que es un sentido popular, lo que la gente entiende sobre nación, esto del alma del pueblo, en realidad no existe, es una idea que en la política, que en el sentido común se repite, pero no hay esto, no existe esto no existe esto que se denomina alma del pueblo. En realidad no existe un alma del pueblo. Eso es imposible. Eso es una irracionalidad. Y quizás en otra ocasión yo le explique por qué no se puede hablar de un alma del pueblo, por el significado de lo que es el alma y por la variedad que son las personas y los grupos humanos que componen lo que llamamos pueblo. Pero en todo caso, ese es otro tema en debate, no lo voy a abordar el día de hoy. Comencemos entonces con una definición bien puntual, con lo rudimentario, con la raíz lingüística de qué es la nación. Entonces viene del latín natio o natius, derivado de nascor, que es nacer, básicamente hace referencia a ese proceso de nacer, lo que básicamente representa el lugar de nacimiento, esto es la comunidad, el pueblo, la tribu o un grupo étnico.
Entonces aquí vemos que este término Nazcor, que es nación, habla de esa gestación, de esa emergencia, de ese nacimiento, de ese proceso de origen de una comunidad, de una tribu, de un pueblo, de un grupo étnico en particular, de un grupo humano en particular, en otras palabras. En ese mismo sentido, la RAE, la Real Academia Española, nos dice que es un conjunto de personas que ocupa un territorio determinado, comparte una misma lengua, historia y tradiciones y tiene conciencia de construir un grupo, un grupo diferenciado. Estos dos términos, estas dos ideas, tanto desde el ámbito etimológico lingüístico y desde la definición de este diccionario bien importante, nos dan una idea básica, ¿no?, de qué es nación, ¿no? Grupo humano, el proceso de género de una comunidad que comparte cierto territorio, que tiene cierto lenguaje, historia, tradiciones, y por ahí también se habla de otros elementos o componentes necesarios para hablar o decir que tal grupo es una nación. Entonces, pero dejemos esta idea bien puntual, bien, digámoslo así, básica de lo que es una nación, desde el enfoque etimológico y desde lo que nos dice el diccionario más importante. Ahora, entonces, veamos una ampliación de esta definición de estas definiciones sobre nación que acabamos de mencionar. Diríamos entonces que de forma directa y estricta, que la nación es el conjunto de individuos o de personas que tienen un origen o historia compartida. Por eso hablamos que Nazcor, este término Nazcor, que hace referencia a nación, hace referencia al proceso de nacimiento, de emergencia, de gestación de un grupo humano. Por lo tanto, se comparte un origen y una historia, una construcción social. Y se identifica básicamente uno de los elementos más importantes, o los elementos más importantes de una nación es la raza, por un lado, el idioma, la lengua, la religión, las costumbres, la comunidad de intereses y territorio y geografía. Estos componentes que tradicionalmente hacen referencia a una nación, ya uno de los primeros que lo abordó y que más adelante lo voy a mencionar es Ernest Renan. Renan, ustedes pueden encontrar su ensayo poniendo qué es la nación o qué es una nación en Google, lo van a encontrar su ensayo porque es uno de los ensayos pioneros en dar una argumentación bien concreta, precisa y directa sobre nación. Y Renan repasa justamente esta idea básica de nación, ¿no?, que históricamente se tenía, ¿no? Un grupo humano que se gesta un mismo territorio, que comparte por lo tanto un lenguaje, una raza, un idioma, un conjunto de costumbres y también religión. Esta es la idea básica de nación que se tiene. Por lo tanto, diríamos también que se caracteriza sobre todo por un sentido de pertenencia, esto es una identidad, se construye una identidad cultural que genera una cohesión social espacio-temporal. Y de ahí que estas ideas básicas de nación hacen referencia. Bueno, entonces, si esto si esto es nación, vayamos de lo que dice la teoría de la definición del proceso de esta idea de nación, vayamos a la realidad social, a decir, el Perú o otro país es o no es realmente una nación. Entonces aquí vamos a tener algunos aportes teóricos al respecto. Pero antes de ver estos aportes teóricos, porque he repasado a los teóricos más importantes sobre la nación, sobre el estudio de esta categoría que denominamos nación, pero antes de esto vamos a revisar a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno no es el actor de cine bien popular en el Perú, por si acaso, sino Gustavo Bueno es un filósofo que ya falleció, español, considerado después de Ortega y Gasset el filósofo español más importante que ha existido, bueno, en este país de España. Y él fue el fundador del materialismo filosófico, no del materialismo histórico, que es otra cosa, el materialismo filosófico, una corriente eh, filosófica, para la redundancia, y también es el fundador ahora se me fue el nombre, su categorización, pero eso es otro tema. Pero Gustavo Bueno ha escrito una serie de libros, ¿no? Y también es promotor de un diccionario filosófico como tal. En este diccionario y en uno de sus libros que escribe sobre la nación en torno a España, él hace una tipología. Y desde el punto de vista que hemos podido abordar, es la tipología más clara, más amplia, más racional que existe sobre la nación.
Entonces, él nos habla de que en términos históricos categóricos hay una tipología de nación. La nación como tal es polisémica porque tiene tres géneros primarios básicos de su origen lingüístico, según Gustavo Bueno. El primer género para Gustavo Bueno entonces sería el género de las acepciones biológicas y hace referencia a naciones organismo, naciones parte del organismo y naciones grupo de organismos. En otras palabras, la nación, bajo la idea básica, nace en el contexto biológico como este conglomerado o este sistema de funcionamiento de un organismo vivo. Entonces habla de un organismo vivo y también de un grupo de organismos que están interactuando, están en una cohesión y que tienen por lo tanto una existencia debido a la organización que tienen. Entonces la primera sección que encuentra Gustavo Bueno sobre naciones, este enfoque más biológico. Ahí ponemos la portada de su diccionario filosófico, que ustedes pueden entrar en el internet y encontrar su diccionario filosófico para encontrar lo que les estoy explicando y también la gran variedad de conceptos que se exponen en este diccionario, que es editado realmente por uno de sus discípulos, pero la idea original de este planteamiento filosófico es de Gustavo Bueno. La segunda sección o el segundo enfoque o el género dentro del ámbito de la nación o la segunda tipología es la tipología étnica, o en otras palabras, la nación étnica. Y nos dice Gustavo Bueno que en el sentido más amplio del término etnia, en el que subrayamos los contenidos sociales, culturales e históricos, sobre los estrictamente raciales, naciones periféricas, naciones integradas y naciones históricas. En otras palabras, la nación étnica es una nación cultural, es una nación sociocultural, es una nación resultado de un proceso histórico. Y también tenemos, según Gustavo Bueno, el género de las acepciones políticas, tomando como criterio la política del Estado o la sociedad política, naciones canónicas y naciones fraccionarias. Y ahora voy a explicar un poco más al detalle cada una de estas tipologías, de acuerdo a tener algunos enfoques teóricos que han desarrollado, porque Gustavo Bueno hace un repaso histórico, político y filosófico de los expertos en tema de nación para después hacer o elaborar esta tipología. Comenzamos entonces con la nación biológica, que es la sección más básica que desarrolla esta categoría y que Gustavo Bueno lo desarrolla de forma más amplia en este diccionario y también en un libro que más adelante lo voy a mencionar, que habla sobre la nación, sobre España como nación. Entonces, ¿qué nos dice Gustavo Bueno sobre la nación biológica? Es la natural u orgánica, es la primera idea sobre nación que ha existido, ya que es parte del origen lingüístico del verbo nascor, que ya les mencionaba, que es igual a nacer, y por lo tanto su explicación implica todo el proceso de nacimiento de alguien o de algo, es decir, todo lo previo a su nacimiento, esto es, antes de tener una definida formología madura, es decir, todo este proceso de nacimiento, todo este proceso de gestación de un ser vivo, entonces todo este proceso de gestación de un ser vivo que es parte de su desarrollo, es un normal desarrollo. Se aplica entonces básicamente a la dimensión individual de una especie, en este caso al ser humano, y su identidad personal. En todo caso, para ya cerrar esta idea de nación biológica, diríamos que la nación biológica hace referencia a ese proceso de nacimiento, de formación fisiológica, de formación biológica de una especie, en este caso del ser humano, y hace referencia sobre todo a una categoría personal, individual, al proceso de desarrollo biológico de una persona. Esa es la idea básica que tiene Gustavo Bueno sobre la nación biológica, que en lo cual no vamos a ampliar, él lo desarrolla de forma compleja, habla de la biología, habla de la genética, no nos vamos a, digamos, explicar mucho sobre esto porque no nos interesa, más nos vamos a abocar en esta hora de hablar de la nación política, que es la nación moderna. Ahora vamos brevemente también con la nación étnica. La segunda tipología que tenemos de nación, la nación étnica o en otras palabras la nación cultural. Hablamos entonces que esto es una nación social, histórica, cultural o de sentido antropológico.
para decirlo en términos más amplios, que es un concepto desarrollado sobre todo en el ámbito de la antropología. Es colectivo, es decir, propio de una banda, una tribu, un clan con sus características particulares y diferentes a otros grupos humanos. Estas pueden ser territorio, ya les mencionamos, lenguaje, raza, historia, costumbres, etc. En otras palabras, estamos diciendo que esta idea de nación étnica es la idea que se tiene desde la etimología, desde la base lingüística y también desde la idea que podemos encontrar en los diccionarios más importantes. En otras palabras, la idea básica que muchas personas manejan sobre nación por el proceso educativo que han tenido es la nación étnica. Entonces, bajo esta idea de nación étnica, se hace referencia a ese grupo humano que comparte una historia, lenguaje, raza, costumbres, religión, entre otras cosas más. Y por lo tanto, se trata del nacimiento de una comunidad que ha sido construida por la acción natural y cultural de sus miembros en un curso histórico específico, es decir, es una nación cultural. En otra palabra, la nación étnica, para sintetizar lo que les estoy explicando, es una nación cultural, un grupo resultado de un proceso histórico y social. Ahora, como hemos tenido un breve retraso, no vamos a tener el receso para poder no extendernos mucho en esta clase. Vamos a ver entonces los primeros aportes teóricos que se han desarrollado en torno a esto que llamamos nación étnica y que muy bien Gustavo Bueno lo repasa y que ustedes en diferente bibliografía lo pueden encontrar. He seleccionado la bibliografía más importante porque efectivamente hay más bibliografías sobre el tema de la nación, pero he seleccionado la bibliografía más importante. Un clásico, jóvenes, para abordar el tópico de la nación es el de discursos a la nación alemana, desarrollado por este filósofo alemán Fichte. Fichte es un filósofo naturalista, es un filósofo, un filósofo que se puso a estudiar la cultura, ¿no? Desde la filosofía se puso a estudiar la cultura y la sociedad, y en este marco uno de sus libros importantes que son, a ver, digámoslo así, no es una teorización como tal, sino son repasos, afirmaciones, extrapolaciones, eh, discursos, por eso discursos, exposiciones que se hacen en torno a lo que es o lo que era para aquel entonces, en los tiempos de Fichte, Alemania. Entonces decimos que Fichte es el pionero, ya que afirmaba que la educación del pueblo era la base para construir lo nacional. Y ojo con lo que hemos puesto aquí, porque pueblo y nación son lo mismo y se gestan en torno a este término Wolfenstein. En otros textos se van a encontrar sin la L, sin la S, pero en todo caso este es el término que se recurre, o la mayoría de intelectuales recurren cuando hablan de pueblo, y relaciona el término pueblo con el término nación. Y ahora yo les explico esto. Pueblo y nación en términos categóricos no son lo mismo, pero históricamente en el significado, en el imaginario social, se tenía la idea de que hacían referencia a lo mismo. Después, cuando ya se definen los términos, se ponen lineamientos para diferenciar qué es pueblo, qué es nación, ya se llega a entender de que no son lo mismo, pero en sus orígenes hacían referencia a lo mismo porque hacían referencia, para la redundancia, a ese espíritu nacional, a esa, recordemos lo que ya les mencioné, esa idea de alma, aunque alma y espíritu no es lo mismo, jóvenes, también dicho sea de paso, alma y espíritu no son lo mismo en términos no solo de definición, sino en términos sobre todo teológicos y judeocristianos, alma y nación no son, alma y espíritu no son lo mismo. Pero ese es otro tema. Este término francés hace referencia a un espíritu nacional, es decir, a ese sentimiento, a ese movimiento, a esa idea colectiva. Entonces Fichte decía, para que la nación, para que el pueblo, para que las personas de un determinado territorio tengan esta unidad, tengan esta cohesión, la educación es importante, hay que educarles de forma, digámoslo así, uniforme, para que todos piensen lo mismo, para que todos tengan la misma idea sobre las cosas, sobre el mundo, y de esta manera se pueda llegar a una cohesión, a un espíritu nacional. Ya después nosotros podemos cuestionar si se puede hablar de espíritu nacional o de alma del pueblo, que es otro, que no vamos a entrar en ese debate, pero esto es lo que afirmaba Fichte en este libro, Discursos a la nación alemana. Ahora, Fichte toma a Herder. Herder es un filósofo y teólogo
Por eso, vuelvo a repetir, el término espíritu y alma se traslada en el ámbito de la teología de la herencia judeo-cristiana, sobre todo en la época media, sobre cómo se entendía el espíritu. El espíritu es algo individual, propio de la persona, del ser humano. Desde la teología, ese su espíritu, en esencia, tiene un alma y habita en un cuerpo. Esa es la teología básica, ¿no? El ser humano es espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Y esta idea la tenía este teólogo y filósofo Herder, y Fichte toma la idea de Herder, de lo espíritu, y lo aplica en sentido colectivo, en sentido social, en sentido cultural, en sentido étnico. Y por lo tanto, para Fichte, la matriz de la nación es la lengua, es el vínculo determinante. Ustedes habrán escuchado repetir a algún profesor que el elemento quizás más importante de la cultura de un grupo humano es el lenguaje o el idioma, porque este permite la comunicación, la interrelación humana, y de esta manera permite tejer lineamientos colectivos compartidos. Entonces, Fichte va a señalar entonces que la educación es importante porque la educación masiva, uniforme, igual para toda una comunidad, para todo un colectivo, un gran colectivo social, es importante porque de esta manera podemos generar el espíritu nacional. De esta manera podemos formar la nación, en otra palabra, la nación étnica, la nación cultural. Por eso es que se suele afirmar, y ustedes van a encontrar que muchos autores señalan esto, que los postulados de Fichte fueron la base del nacionalismo teórico alemán, que después dio origen al social nacionalismo y a todo lo que ya ustedes muy bien conocen sobre la Segunda Guerra Mundial y la idea política radical y fascista que tenían estos grupos alemanes de aquel entonces. Algo más o algunos aportes más importantes sobre cómo se ha autorizado el término de la nación étnica o la nación cultural. Dos libros importantes que yo les puedo recomendar revisar es de Mises, desde un enfoque económico liberal. Mises es uno de los economistas de la Escuela de Viena. También es uno de los economistas gestores, digámoslo así, de la idea del pensamiento liberal, junto con Rothbard y sobre todo con Hayek. Y desde su enfoque, él hace una crítica a la idea de nación que se tenía en Europa en su tiempo. Y también el libro de Stalin, El marxismo y la cuestión nacional, que es un referente también cuando se estudia el término nación en su proceso evolutivo o en su proceso de conceptualización, en su proceso de teorización. Muy bien, ¿qué nos dice Mises? Para esto voy a pedir a uno de sus compañeros o compañeros que pueda leer la cita textual de Mises. Maestro, ¿puedo leer? Sí, señorita. Ok. Según Ludwig von Mises, todas las batallas nacionales son batallas lingüísticas, batallas en torno a la lengua. El elemento específicamente nacional está en la lengua. Para Muy bien, Joseph... gracias, señorita. ya, Hasta ahí nomás, señorita, gracias. Gracias, maestro. Para explicar esto de Mises. Acabamos de mencionar que en torno a Fichte a Herder la idea del espíritu nacional de la nación, esta nación cultural, que se va a formar y que la educación es importante y que el lenguaje, por lo tanto, es importante para comunicar e interrelacionarnos. Y aquí en este libro que mencionamos, Mises va a hacer una crítica, va a dar una explicación a cómo es que existe, en este caso, una descripción sobre todo europea, cómo es que se han formado lo que hoy denominamos los estados-nación. Cómo es que por el problema, por esta idea, porque Mises hace una crítica a esta idea de nación étnica, por ese problema de encontrar una cohesión en el lenguaje, en la religión, en las costumbres, en geografía, entre otros aspectos más que hemos mencionado que son los elementos básicos de una nación, va a decir entonces que en realidad las batallas nacionales que se han dado y que han fragmentado a las sociedades europeas, que han fragmentado y han traído conflictos que han tenido diferentes consecuencias, básicamente, dice Mises, se ha referido a batallas lingüísticas, a batallas a partir del lenguaje, porque se ha tenido la idea, y Fichte y Herder han sido gestores en la idea de esta idea de nación, de que para que nuestro país, para dejarme explicar, hacerlo más sencillo, nuestro país, nuestro territorio, nuestra región pueda cohesionarse, pueda estar unida y ser una nación, tenemos que educarles, formarles, tener un mismo lenguaje, una misma forma de comunicarnos, y esto garantiza, bajo esta lógica, la unidad nacional, la unidad de un grupo humano.
por más extenso y diferenciado que sea. Por eso es que a Fichte se le considera como el teórico del nacionalismo alemán, porque postula esta idea que después Adolf Hitler y todos sus ideólogos van a tomar para cohesionar y educar desde pequeños a las juventudes alemanas y llevar a cabo todo lo que nosotros sabemos que se provocó en la Segunda Guerra Mundial y el conflicto, todo lo demás. Y esta es la crítica que hace Mises y la explicación que hace. Ahora, señorita que acaba de leer, ahora sí puede leer la segunda cita textual que tenemos ahí. Ok, maestro. Para Joseph Stalin nos dice que la nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en una comunidad de cultura. Muy bien, gracias, señorita. En el libro que también ustedes pueden ver ahí, El marxismo y la cuestión nacional, Stalin fue, más allá de que un ideólogo y político y un líder conocido en la historia, desde el enfoque marxista, claro está, también en este libro tiene una teorización o una explicación que él hace sobre lo que es nación, y en este caso, Mises, la descripción y la crítica que hace, y la explicación, la definición que hace sobre nación Stalin, se ajustan o se teorizan o están bajo el marco de lo que llamamos nación étnica, o sea, esta idea que en antaño existía sobre la nación, que era básicamente una nación étnica. Entonces nos habla de que de una comunidad que históricamente se ha formado. Es importante esto de históricamente, porque es el resultado de un proceso complejo en donde determinados grupos humanos, determinadas personas han encontrado ciertas formas de agruparse, de cohesionarse, de reunirse y formar lo que llamamos una comunidad. Y Stalin vuelve a repetir aquí, de idioma, de territorio, y añade aquí, aparte de las costumbres, la religión, el idioma, el territorio, etcétera, añade aquí la parte económica y la parte psicológica. Y finalmente habla de una comunidad de cultura. Entonces, tanto Stalin, la crítica hace Mises y lo que hemos explicado de Fichte y de Herder son explicaciones o aproximaciones a lo que entendemos como la nación étnica, que era una idea antigua sobre nación, pero que hoy difícilmente va a encontrar una aplicación en la realidad social, porque las sociedades cada vez son más complejas, multiculturales, pluriculturales, hay un proceso complejo de diferenciación social y hace muy difícil hablar en términos teóricos de que puede existir una nación étnica. Quizás en algunos grupos, digámoslo así, que han mantenido a pesar de los años cultura, idioma, y no se han abierto a hacer culturas híbridas o adoptar otros estilos de vida, otros patrones de conducta, otras formas de pensar, quizás en esos casos se puede hablar de una nación étnica. Pero ya, como voy a pasar a explicar más adelante, vamos a hablar de la nación que hoy tiene vigencia y que ha sido el resultado de nuestros estados-nación, inicialmente europeos, también norteamericanos, posteriormente asiáticos, y que en Latinoamérica estamos en ese proceso. Dos aportes más que hemos añadido aquí sobre la nación étnica en torno a Otto Bauer, que es teórico básico, alguien que hable de nación desde el enfoque teórico histórico y que no tome a Otto Bauer. Entonces, Otto Bauer es uno de los que profundiza también sobre este tema. Y también he decidido incluir a Iván Romero, que es un historiador español. A ver, quisiera pedir que alguien que pueda leer la cita de Otto Bauer, la cita textual que tenemos ahí. Profesor, ¿podría leer? Sí, señorita. Está bien, profesor. Según Otto Bauer, una nación es un conjunto de hombres unidos por la comunidad de destino en una comunidad de carácter. ¿Eso nomás, profesor? Okay. Hasta ahí nomás, gracias, señorita, muchas gracias. En el libro que ustedes ven ahí, la portada, la cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, Otto Bauer hace una teorización sobre esto, sobre lo que es nación. En este caso se engloba en esto que llamamos nación étnica y nos dice, una nación es un conjunto de hombres unidos por la comunidad de destino y en una comunidad de carácter. Su aproximación o su definición quizás es un poco más romántica, más alegórica, un poco quizás también metafórica, porque habla ya de este grupo humano, reunido, que es un grupo humano, una comunidad, y recordemos que lo que llamamos comunidad, por ejemplo, se habla de comunidades campesinas. La comunidad campesina de Tayacaja, por ejemplo.
¿Por qué se denomina comunidad campesina de caja? Porque comparten el mismo territorio, tienen una historia, comparten tradiciones, comparten una serie de características que les dan identidad, sentido de pertenencia, y así se define una comunidad. Cualquier grupo humano no es una comunidad. La comunidad, en términos teóricos, Chayanov, que entre otros más hablan de comunidad, hace referencia a que es un grupo humano que habita un territorio, pero que comparte diferentes aspectos, elementos que los cohesionan y les dan sentido de pertenencia, sentido de identidad. Y aquí nos han unidos por una comunidad de destino, un propósito, un fin y una comunidad de carácter. ¿Y por qué de carácter? En el sentido de carácter, entendiendo no como temperamento, sino el carácter hace referencia por un lado a la identidad, hace referencia también a la personalidad que va a adoptar una persona, resultado, si vamos al contexto psicológico, de la herencia genética, el temperamento y también de la educación del ambiente. Entonces el carácter en sentido de comunidad hace referencia a esa forma, a esa personalidad, a esa forma de ser de esta comunidad, que es la base para el destino que buscan llegar, al cual buscan arribar o cuáles sean sus metas o sus fines. Esto nos dice Otto Bauer. Ahora, ¿qué nos dice Iván Romero? Para esto voy a pedir a la señorita que acaba de leer, que también lee esta cita textual. Sí, profesor. Para Iván Romero, la palabra nación pasa a significar un grupo de personas diferenciado y único, procedente de un mismo origen y portador de la soberanía. Muy bien, gracias, señorita. Ahí ustedes ponen el libro de este español Iván Romero, Breve Historia de los Nacionalismos, en donde él hace un recorrido de los nacionalismos, sobre todo europeos. Y nos dice entonces, Romero nos dice, la palabra nación pasa a significar un grupo de personas diferenciado y único. Ojo con esto que pone, es diferenciado y único. ¿En qué aspecto? Los grupos humanos, las personas son diferentes en muchos sentidos, pero hay que encontrar o encuentran ellos mismos el resultado de su proceso histórico, social, encuentran ellos mismos algo que comparten. Somos diferentes en estos aspectos, en estas costumbres, en estas formas de pensar, de actuar, pero hay algún vínculo que nos hace únicos, que nos une, procedente de un mismo origen y portador de la soberanía. Entonces ya aquí Romero va acercándose poco a poco a la idea moderna de nación cuando habla de soberanía como un concepto básicamente político. Pero recordemos, estas definiciones hacen referencia a la nación étnica porque hablan de comunidad, de elementos que se comparten, de origen, de historia, de lenguaje, de costumbres, hasta de religión, que van a compartir un grupo humano en un determinado territorio. Y esto es una nación étnica. Al día de hoy, profesor, ya el siglo XXI, ya se comienza a hablar, fines del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, se habla de la época de los estados-nación, la época de las nacionalidades, de la formación de las naciones, que incluso fue la inspiración para la independencia, como en una clase pasada yo les mencioné, el reto, el significado de la independencia era hacer de Perú una nación, lo que hasta el día de hoy no se ha conseguido. Pasemos entonces a la nación moderna, o sea, la nación que hoy se maneja desde la herencia europea, porque los países europeos, seguidos de norteamericanos, después asiáticos, son los primeros países que logran primero constituir un Estado y en consecuencia una nación, y ellos son estados y nación. Pero la nación moderna o la nación política. Entonces yo quiero que me presten atención muy bien esto. Aquí vamos a tomar a Gustavo Bueno y a otros autores también. Esta tercera sección sobre la nación es el resultado teórico e histórico de la nación biológica y la nación étnica. Hoy en día, siglo XXI, por eso decimos nación moderna, no es posible hablar de una nación étnica. Voy a repetir, quizás en comunidades bien alejadas, que la globalización no ha llegado, que los medios de comunicación no han llegado, que las tecnologías de información y comunicación no han llegado, que no hay culturas híbridas, que no hay esta sinergia de otras influencias culturales, en esos espacios que están alejados, digámoslo así, de la civilización, para explicarlo de forma más sencilla, quizás ahí podemos hablar de una nación étnica, pero en sentido de globalización, en sentido del proceso de coexistencia mundial de grupos humanos y su complejidad en términos de sus diferencias, no se puede hablar de una nación étnica. Por eso es que se habla de una nación política, que esto es la nación moderna. Se podría decir que es el nivel o la dimensión más acabada final, pero no definitiva, actual, y por lo tanto la idea moderna de nación, la cual desarrolla Gustavo Bueno, la cual desarrollan los teóricos, la cual es
de la cual parte la idea de Estado-Nación. ¿Qué nos dice Gustavo Bueno en su libro España frente a Europa? Que es un libro que, si bien es cierto, parte de la Real Española, es uno de los libros en donde más se teoriza lo que es la nación y de donde él, Gustavo Bueno, hace esta tipología que estamos explicando. Quisiera que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Alguien lo puede leer? Yo, profesor, Ya, por favor. señorita. ¿Puedes leerlo, señorita? Mm, profesor, ¿quién? ¿Erika o mi persona? Usted, señorita, usted. Como no puedo visualizar quién Bueno, es. dice Gustavo Bueno, la nación en sentido político escrito, el que tiene que ver inmediatamente con el Estado. Más aún, habría que decir que la nación solo cobra su sentido en el Estado en cuyo seno se modela. Incluso hay otro autor, de esa señorita, que nos menciona que no hay Estado, no hay nación sin Estado. Hoy en día, la idea moderna en torno al cual se fundan los estados-nación y el éxito económico político que tienen muchos países europeos, norteamericanos, asiáticos, básicamente, y no lo digo yo, y no lo dice solo Gustavo Bueno, lo dicen los diferentes teóricos en política, en historia, filosofía también, es que estos grupos humanos, estos países han podido consolidar primero el Estado, y en torno al Estado se ha construido la nación. Pero hablamos no de la nación biológica, de la nación étnica, sino de la nación moderna, de la nación política. Y nos dice entonces Gustavo Bueno, la nación en sentido político, estricto, cuando dice estricto en sentido directo, fáctico, como tal cual, el que tiene que ver inmediatamente con el Estado. Es decir, un grupo humano en un determinado territorio, por más que tenga ciertos componentes que compartan, tiene que forjar un proceso de instituciones, tiene que forjar instituciones, tiene que formar un Estado, una república, para decirlo en términos más amplios. Por eso es que cuando la independencia del Perú se gestó, y eso en algunas clases ya lo hemos repetido, se constituyó una comisión, se formaron cierto alineamiento, la primera constitución, se formaron instituciones, se formó una república y se consolidó el Estado. Ahora, una vez consolidado el Estado, se puede pensar recién en nación, pero en nación bajo el sentido político, que ahora lo vamos a explicar. Por eso voy a repetir esta idea que aquí viene claro. No hay nación si primero no se consolida el Estado. Si el Estado está fallido, si el Estado tiene problemas, si hay una crisis en el Estado, si el Estado es, como muchos lo han dicho, está fallido, tiene una serie de problemas, en el caso peruano está corrupto, no se puede pensar en un proyecto nacional, no se puede pensar en ser una nación y no se puede juntar el binomio Estado-nación. Porque esto, el término nación política, se gesta con este autor que ya les mencioné. Esta lectura, que es pequeña, no es muy extensa, en realidad no es un libro, como tal es un ensayo, que es Una nación de Ernest Renan. Renan es, digámoslo así, el pionero en dar una explicación moderna, actual, más racional sobre qué es una nación. Y ya Gustavo Bueno engloba este postulado de Renan dentro del término nación política. Entonces, lo que va a hablar Renan es de las naciones en la actualidad, fines del siglo XIX, todo el siglo XX, y cómo han florecido, cómo se han desarrollado, y cómo es que fue la inspiración para muchos países periféricos desarrollados como el Perú, como Latinoamérica, lograr este éxito que han logrado, valga la redundancia, otros países del mundo a partir de consolidar primero el Estado y después una nación. Ernest Renan entonces nos dice, la nación en las sociedades modernas no es lo mismo que en antaño, tanto la biológica como lo étnico o lo cultural. Y aquí tenemos una cita que voy a pedir a alguien que pueda leer la cita textual entre comillas de Renan. Yo, profesor, Ya, señorita. para la nación en las sociedades modernas no es lo mismo que en antaño. Ha cambiado, no se reduce a lo cultural y étnico. ¿Por qué? El hombre no es esclavo ni su raza, ni de su lengua, ni de su religión, ni de los cursos de los ríos, ni de la dirección de las cadenas de montañas. Una gran agregación de hombres sana de espíritu, calidad de corazón, crea una conciencia moral que se llama una nación.
Muy bien, gracias señorita. Y nos dice finalmente, la nación es un plebiscito cotidiano. Ojo con esto de plebiscito cotidiano también. Entonces, ¿por qué la idea de Renan es una idea moderna sobre la nación? Porque ya dejemos, dice Renan, estas divisiones de que si no compartes el mismo lenguaje, el mismo idioma que yo tengo, la misma raza, el mismo origen, la misma religión, o el mismo territorio, o alguna particularidad que tú o tu grupo en particular pueda tener. Entonces Renan va a decir, hay que dejar a un lado estos enfoques tradicionales de nación, porque esto históricamente nos han dividido más, nos han fragmentado más y no han permitido tejer lineamientos de cohesión políticos, formar un Estado y a partir de la consolidación de un Estado buscar el desarrollo y el progreso. Entonces, ¿qué nos va a decir Renan aquí? Una gran congregación de hombres, sana de espíritu y calidad de corazón, que crea una conciencia moral que se llama una nación. Y más adelante, en este mismo texto, nos habla de un plebiscito cotidiano. En otras palabras, la nación es ese acuerdo, esa asamblea, esa reunión de diferentes grupos que son bien diversos, con un montón de diferencias, digamos, diferente lenguaje, diferente origen, religión, costumbre, etcétera. Pero sin importar todas nuestras diferencias, sin importar todas nuestras distinciones, sin importar nuestros orígenes, nuestra religión, qué idioma hablamos, sin importar todo esto, hay que llegar a un plebiscito cotidiano, hay que llegar a una asamblea, a una reunión, a un acuerdo, en fin, con el fin común, con la idea de buscar el bienestar para todos. Entonces, la idea moderna de nación no es ser estrictos bajo una nación étnica que tenemos que compartir la misma historia. No importa que no compartan la misma historia, tenemos que compartir la misma raza. No, no hay diferencia de razas. Tenemos que compartir la misma religión, o ser del mismo territorio, o tener ciertas características históricas que nos unan. Esa ya no es la idea de una nación política y moderna. Hay que unirnos a pesar de nuestras diferencias, hay que unirnos a pesar de los orígenes que podamos tener y hay que buscar un bien común. Para eso hay que formar un Estado, hay que formar una república y políticamente hay que dirigir el destino para todos. Por eso, va a decir Renan, se trata de un plebiscito cotidiano, de que cotidianamente, que en la vida diaria, en términos sociológicos, en la vida cotidiana, las personas decidan voluntariamente, individualmente, cooperar para el desarrollo del colectivo, de la sociedad. Solo así se puede lograr formar una nación, en la actualidad una nación moderna, esto es una nación política. Ahora vamos a ver algunos aportes más, aparte de Renan, que ahí ustedes tienen el texto que lo pueden revisar, o a repetir en Google, ustedes pueden encontrar este texto. El historiador marxista Erich Hobsbawm, Erich Hobsbawm es uno de los historiadores más, digamos, reconocido, quizás por su influencia marxista, ha escrito una serie de libros sobre procesos históricos en particular, y ahí tenemos su libro Naciones y Nacionalismo desde 1780 y también tiene una perspectiva sobre la nación política. Para esto voy a pedir a que alguien pueda leer la cita textual que tenemos ahí. ¿Podría leer, profesor? Sí, señorita. El primerito, ¿no, profesor? Sí. Según Erich Hobsbawm, la nación es una entidad social solo en la medida en que se refiere a cierta clase de Estado territorial moderno, el Estado-nación, y de nada sirve hablar de nación y de nacionalidad excepto en la medida en que ambas se refieren a él. Muy bien, gracias, señorita. En la medida en que estos dos, Estado y nación, estén juntas. En otras palabras, la nación moderna, la nación que ha generado esta idea que se tiene de Estado-nación, que ha generado el desarrollo, el bienestar, la prosperidad de muchos países, ha sido que primero los grupos humanos, a pesar de su pasado, de sus orígenes, de sus conflictos, de sus diferencias, por eso es moderno. Y cuando hablamos también de moderno, recordemos los cursos de filosofía, la época moderna de la filosofía, estamos hablando del sentido racional en el comportamiento de la persona. Entonces, racionalmente yo me tengo que poner de acuerdo a pesar de que no me llevo, voy a ser bien sencillo, no me llevo bien con tal persona, con mi vecino, con tal persona, tengo un montón de diferencias de religión, de historia, etcétera. Pero tengo que ser racional y voy a unirme con todos mis vecinos, con toda mi comunidad, para un fin común, para un bien común.
Ese ser moderno, ese ser racional. Entonces, se habla de nación en el sentido de que racionalmente nos vamos a unir, vamos a formar una estructura política, un Estado, y por consecuencia del Estado, ahí recién va a surgir la idea de nación, la idea de un proyecto nacional que nos beneficie a todos, sin importar las diferencias. Hemos visto cómo países como Norteamérica, que es Estados Unidos, históricamente creo yo, que si no me equivoco, el país que ha recibido mayor población de migrantes o las migratorias en diferentes momentos históricos que han llegado a ese país, Europa, que se ha construido también a partir de migrantes, que no importa que vengan de otro país, de otro territorio, que otro origen, otra forma física, otro idioma, etcétera, hay que unirnos con un fin común para el bienestar de todos. Eso es ser racional, eso es formar un Estado y por consecuencia lograr lo que hoy se llama una nación moderna, una nación política. ¿Qué nos dice Gustavo Bueno? Para esto voy a pedir a alguien más que pueda leer la cita textual que nos dice Gustavo Bueno. ¿Continúo leyendo, profesor? Sí, señorita. Ya. Para Gustavo Bueno, la nación en su sentido político no es tanto un concepto histórico, pretérico, fundado en una comunidad de origen, cuanto sobre todo un concepto práctico, o sea, de futuro. Muy bien. Gustavo Bueno, jóvenes, que ustedes pueden ver, redacta un poco complicado su lectura. Gustavo Bueno para leer es bien pesado, es porque no escribe muy elegante, muy entendible. Es un típico filósofo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esta definición de su libro España frente a Europa? En su sentido, cuando habla de su sentido político, habla de nación política, la nación moderna. No es un concepto histórico, es decir, es un concepto étnico que vamos a tener el mismo origen, y si tenemos el mismo origen nos podemos unir, el mismo idioma, compartimos la misma historia. Nada que ver con eso. Si no Gustavo Bueno va a decir, el sentido político de la nación, el sentido moderno de la nación actual que necesita surgir, y que dicho sea de paso, esto es otro debate en España, hay un montón de libros que se han escrito sobre nación, porque hasta el día de hoy se debate, así como en el Perú, si España es una nación. España está bien más fragmentado y se debate mucho el tema de la nación también en España. Y Gustavo Bueno entra en ese debate, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí Gustavo Bueno? Hay que entender el término nación en su sentido político moderno como un concepto práctico de futuro. Ese ya dejemos el pasado, dejemos nuestros resentimientos de que nos invadieron, que tuvimos el conflicto, guerras civiles, conflictos entre tal grupo. Dejemos todo esto y recordemos de lo que ustedes han visto en algún video a Hugo Neira cuando hablaba de estos conflictos entre regiones en el Perú. Dejemos todas estas cosas y hay que utilizar el término nación como algo práctico, como algo racional, como algo para buscar nuestro desarrollo, nuestro bienestar, nuestra prosperidad para todos. Un horizonte a futuro, ¿no? A eso hace referencia la nación política. Sin importar las diferencias, llegar a un acuerdo racional para el bienestar del colectivo. Sin fraccionamientos, sin divisiones. Ahora, aquí entramos a otro debate. Benedict Anderson es un teórico bien importante en la sociología también, que habla sobre, en este libro, comunidades imaginadas, y he decidido también tomarlo porque hay muchos aportes sobre la nación, como es repetir, y hemos tomado los más importantes. Quisiera que alguien pueda leer lo que nos dice Benedict Anderson sobre la nación. Profesor, ¿puedo leer? Sí, sí, señorita. Ok. Según Benedict Anderson, la nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Muy bien, gracias, señorita. Ojo, con este librito es bueno, jóvenes, que creo que también lo pueden encontrar en PDF, porque después vienen las críticas de los intelectuales de origen hindú que van a criticar, porque Benedict Anderson hace una explicación en torno a esta realidad también. Y me parece interesante lo que nos dice aquí Anderson, nos dice una comunidad política imaginada. ¿Por qué imaginada? Porque ya hemos visto lo que dice Renan Gustavo Bueno, lo que nos dice Erich Hobsbawm, entre otros más, que la nación política moderna es unirnos a pesar de nuestras diferencias para un bien común para todos. Esto es muy difícil por los fraccionamientos que históricamente tenemos. Por ejemplo, en el Perú se habla, por ejemplo, por ahí se habla de una
constitución multinacional, creo yo, no me recuerdo el término correcto, plurinacional. Esto quizás en otro día lo puedo yo comentar. El Perú tiene que ser una nación. No hay naciones en el Perú. El Perú tiene que formarse una nación. Esa idea de naciones es una idea fragmentaria, rudimentaria, de nación étnica que se quedó en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII. Esas ideas de que en el Perú hay varias naciones. Eso es fuera de la lógica e irracional en sentido moderno. Gustavo Bueno tiene 2 videos en YouTube al respecto donde hace una explicación de por qué no se puede hablar de una nación de naciones. Eso para que si alguien quiere desea profundizar puede poner Nación de Naciones de Gustavo Bueno y lo va a poder entender mejor. Por eso dice Benigno, es una idea imaginada, ¿no? Hay que imaginarnos de que podemos vivir juntos a pesar de nuestras diferencias. Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no las verán, ni van a oír, ni van a hablar con ellos, pero van a tener en su mente la imagen de esa comunidad. Es decir, yo no conozco a los que vienen a Arequipa, los que vienen en Puno, en Cusco, desconozco, sé algunas cosas básicas de estas personas, pero yo tengo que aprender tengo que unirme a pesar de que viven de un territorio lejano de donde yo estoy habitando, o tienen ciertas influencias, ciertas ideas políticas, pero sin importar sus ideologías, su cultura, su historia, su religión, tengo que entender de que voy a convivir con ellos, que todos somos peruanos, para hablar del caso peruano, y que hay que dejar a un lado las diferencias, hay que unirnos en pos de un bien común, de un fin que nos beneficie a todos. Hay que imaginar que podemos estar unidos a pesar de nuestras diferencias. Esa es la idea, la teorización que en términos puntuales explico de B. Anderson en su libro Comunidades Imaginadas. Pero van a saltar entonces frente a esto diferentes críticas, sobre todo de pensadores de origen hindú, Homi Bhabha y Partha Chatterjee. Y ahí ustedes tienen los libros. Por muchos años han leído estos autores en la católica, sobre todo, ha sido el pensamiento hindú ha estado influencia en los estudios postcoloniales y decoloniales, con Homi Bhabha y Partha Chatterjee y también Spivak. Entonces, ahí tenemos nación y narración, la nación en tiempo heterogéneo. Son 2 críticas, pero buenas críticas que hacen a Ben Anderson estos 2 autores. Voy a pedir a que alguien pueda leer lo que nos dice Homi Bhabha. ¿Alguien que pueda leer la cita? Sí, señorita. Según Homi Bhabha, el advenimiento de la nación como un sistema de significación cultural, como la representación de la vida social, lo que hace que el espacio nacional está conformado por diversas disposiciones contrapuestas que intervienen en las asociaciones humanas. Muy bien, gracias, señorita. Homi Bhabha entonces va diciendo, haciendo una crítica, pongo citas que se ajusten mal sean bien literales o directas para explicar la crítica que hace Bhabha, en este caso a Benny Anderson, que acabamos de mencionar. El advenimiento de la nación como un sistema de significación cultural, como la representación de la vida social. Eso, ahí todo está bien, representación de la vida social, que tiene un significado cultural. Lo que hace, después va a decir, el espacio nacional está conformado, pero por diversas disposiciones contrapuestas que intervienen en las asociaciones humanas. ¿Cuál es la crítica, profesor, que necesita hace Bhabha y Partha Chatterjee a esta idea de comunidad imaginada de nación moderna y política? Que según estos autores, a tener una idea general de nación, de unirnos a partir de la cuestión de Estado y de política y dejando estas diferencias, se deja a un lado, valga la redundancia, las minorías, las pequeñas minorías, su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, su historia, su religión, se postergan, y entonces va a decir, hay que entender que también esto está contrapuesto, que hay diferencias que, en otras palabras, sí, está bien que hay que unirnos y formar una nación política, una nación moderna, pero que la unión no signifique la hegemonía de una cultura por encima de las otras, me dejó entender. Que desechemos las diferencias en nombre de una unidad total. Esa es la crítica que hace Bhabha. Y Partha Chatterjee también va a seguir esta crítica y voy a pedir que alguien pueda leer lo que nos dice Partha Chatterjee. Yo puedo leer, Profesor, profesor. Sí, señorita. profesor. Para Partha Chatterjee es la unidad del pueblo, su identificación permanente.
desde y hasta siempre, con la nación debe ser continuamente significada, repetida y escenificada. Muy bien. Que nos dice Chatterjee, bajo esta misma línea, la unidad del pueblo y su identificación permanente desde y hasta siempre con la nación debe ser continuamente significada, repetida y escenificada. Es decir, que no hay que olvidar que nos podemos unir, pero que dentro de la unidad y de esta identidad, digamos, nacional, de esta identidad a nivel de país, no olvide las diferencias. Por eso su libro lo titula La nación en tiempo heterogéneo. Es decir, hay que adoptar esta idea. Por eso es que, bueno, entre paréntesis, mucho habla también Hugo Neira sobre, poniendo ejemplo a la India, porque si bien siento que la India es bien compleja, jóvenes, un montón de dioses, costumbres, hábitos de comida, y ustedes pueden estudiar la cultura india y su complejidad, pero a pesar de esto han logrado ciertos niveles en institucionalidad, en Estado, en República, que ha permitido construir y que ellos son realmente una nación, un Estado-nación, como muy bien explicó Bonaire en su libro que es Nación. Entonces, y estos autores son hindús, dicho sea de paso, que a pesar, estos autores dicen, hay que adoptar la idea de Benedict Anderson, la idea de Renan, de la nación moderna, pero que esta idea eurocéntrica occidental no se vuelve hegemónica y deja a un lado las diferencias, las minorías, los pequeños grupos, las pequeñas narrativas, que también lo tenga en cuenta, que la unidad se dé la diferencia, pero sin que haya una hegemonía de una cultura por sobre las otras. Por eso estos autores hablan de los estudios subalternos de las culturas subalternas, subordinadas, no escuchadas. Y de esto también se puede hablar un montón de una clase sobre pensamientos sociológicos desde los autores de la India, ¿no? Muy bien, ahora ya para ir ya cerrando este tema de nación política y ya terminando la clase ya, dos autores un poco más modernos, más contemporáneos, europeos, españoles. Bueno, Josep Llovera, no estoy seguro si es español, pero Tomás Pérez es español. Y estos dos libros, España Imaginada y El Dios de la Modernidad. ¿Qué nos dice Tomás Pérez? Una nación es la fe en un relato. Es un grupo humano que se cree una nación, una construcción imaginaria, es decir, que ocurre en el imaginario de las personas. Y Tomás Pérez lo define así, pero hablando del contexto español. Y replicando, porque él es profesor en México y muchos de sus estudios lo ha realizado en Latinoamérica. ¿Qué nos dice entonces Tomás Pérez? Es la idea, es la fe en un relato. ¿Por qué la fe en un relato? En un relato de la nación política. ¿Es posible, profesor Unidos, a pesar de las diferencias? Ustedes ven que en el Perú no es posible. El Perú está dividido en la actualidad, el Perú está fragmentado, no solo en la política, sino en la cultura. La gente se pelea hasta por arriba, por un montón de cosas fragmentados, por eso delincuencia, violencia, discriminación, racismo, etc. Entonces este relato de nación, y cuando está hablando de nación, Tomás Pérez aquí está hablando de esta nación bajo la idea política y moderna, es una construcción imaginaria. Hay que creer en esta idea y hay que llevarla a la práctica, que las personas lo lleven a la práctica. Y él va a decir que España, hasta el día de hoy, ¿por qué? Y no dice Tomás P. Gustavo Bueno, autores españoles van a decir, y replicando esto a nuestra realidad también, ¿por qué España, el Perú no es una nación? ¿Y por qué España, y históricamente es así, Inglaterra, Francia, Alemania, otros países, hasta Suiza, digámoslo así, han superado en muchos aspectos, sobre todo económicos, políticos, a España? España se ha quedado reducida por un problema histórico en términos económicos, cuando en un momento tuvo hegemonía, y Tomás Pérez y otros historiadores españoles van a decir, justamente porque no han podido construir un Estado y nación. Lo que sí es la India, lo que sí es Japón, lo que sí es Francia, lo que sí es Alemania, lo que sí es Rusia, lo que sí es Estados Unidos, lo que sí es hasta México, dice Boneira. No han podido construir un Estado-nación, están bien fragmentados, bien divididos en pequeños grupos, y esto hace que esta idea, esta fe en el relato no se lleve a cabo. Lo mismo pasa en el Perú, pasa en Latinoamérica. Y ya el otro autor, ya no vamos a profundizar, simplemente hemos puesto el título de su libro, haciendo referencia a la idea de nación moderna y política, es el Dios de la modernidad. ¿Por qué Dios de la modernidad, profesor? Porque es la idea de la mayoría, la idea que la gente busca conseguir. Los países, los territorios, los grupos humanos quieren convertirse en una nación. Quieren que el Estado sea un Estado-nación, que los dos vayan juntos. Porque, jóvenes, parezca en términos teóricos, esta es la base para el desarrollo, el progreso de un país. Veamos el ejemplo japonés,
Veamos el ejemplo de la China, que siglo XIX, ¿no? En años atrás estaban en crisis, pero superaron estas brechas, tomaron decisiones a nivel de Estado, muchas veces autoritarias, pero con un sentido racional y han logrado su progreso. Estados Unidos, desde su fundación, Inglaterra, Alemania, a pesar de toda la crisis que vivió en el siglo pasado por la Segunda Guerra Mundial, etcétera, han logrado esta cohesión y han logrado consolidar ciertas cosas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y ya en la próxima clase vamos a ampliar con autores peruanos sobre por qué el Perú no es una nación. Y aquí hemos visto las teorías básicamente de nación desde un ámbito básicamente más europeo, pero que han sido los europeos básicamente los primeros en teorizar que es una nación. No hay que negar eso. De hecho, la misma idea libertaria para la independencia era seguir el ejemplo de la Revolución Francesa, seguir el ejemplo de estos hechos históricos europeos y cómo estos se iban construyendo un Estado y después una nación. El Perú se quedó en la mitad, se quedó en el camino, se formó una república, algunos dicen república imaginada, algunos dicen república agrietada, otros dicen república inconclusa. Muchos autores historiadores, autores que escriben eso. Entonces, si hablan de república inconclusa, fallida, entonces el Estado no se consolida y ustedes ven que hasta el día de hoy, con este presidente nuevo que tenemos, hay una crisis institucional porque este señor no quiere respetar las normas, se quiere reunir en su casa, por ahí, no quiere ir al Palacio de Gobierno, quiere hacer las cosas como mejor le parece y todo lo demás. Estamos viendo cómo hay una crisis a nivel de la institución del Estado. Difícilmente vamos a pensar en un proyecto nacional. Los políticos ven por sus intereses y estamos divididos, fragmentados. La imagen que ustedes observan en un congreso de la República, muchos dicen el congreso más fragmentado que en la historia del Perú, y la fragmentación que existe, el mismo grupo político que llegó al poder, es el reflejo